Roberto, por grabar. Y listo, pues bueno, vamos a comenzar con esa parte. Ok, si mal no recuerdo, aquí nos quedamos. Recordemos que estamos polarizando, estamos haciendo el análisis de la polarización de ciertos circuitos para el transistor. También hay que recordar que este asunto de la polarización es simplemente para saber en qué punto de operación está trabajando el transistor, si está en corte, está en saturación o está en directa. Para ello hemos utilizado hasta ahorita fuentes de voltaje y resistencias. A partir de ellas hemos definido el punto de operación de entrada, que es, bueno, a partir de esta ecuación que tenemos ahí como la línea de carga de corriente directa de entrada. Trazamos la recta de carga de entrada, que es la que tenemos aquí a la izquierda. Obtenemos la ecuación para el punto Q a partir del despeje de la corriente de base. Y después continuamos con el cálculo del punto de operación de salida. De nuevo, encontramos una ecuación que se llama línea de carga de corriente directa de salida y despejamos la corriente de carga, perdón, la corriente del colector para ese punto Q, que es el mismo que tenemos aquí. Y por último, tenemos la ecuación, bueno, la pendiente definida, la corriente de carga directa que tenemos aquí, que es nada más la pendiente de esta ecuación que tenemos aquí arriba, la ICQ, y nada más. Recordar que las gráficas son diferentes. La de entrada se parece mucho al comportamiento de un diodo y la de salida pues tiene esas curvas, que recordar que esas curvas dependen de qué corriente de base esté entrando al transistor. ¿Va? Entonces, lo que nos resta por hacer es el circuito de polarización por divisor de voltaje. ¿Va? Y dentro de todas esas posibles polarizaciones que nosotros vimos en la presentación, la que vamos a utilizar es este circuito. Tenemos aquí la fuente de BCC, la fuente de polarización, que esto es positivo, y esa fuente se va a encargar de ¿qué? De alimentar a una resistencia aquí, otra resistencia acá. Esto entra al transistor por el colector y sale por el emisor a tierra. Ahorita ponemos la tierra. Termina de anotar lo que va en la base. Otra resistencia acá. Ahí. Y por último, estas dos se unen en una tierra común. Entonces aquí tenemos a R1, R2, R del colector y R del emisor. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a redibujar el circuito para poder encontrar una simplificación. Esa simplificación se va a parecer mucho al circuito que nosotros teníamos en el primer ejemplo, pero vamos a llegar a él. Entonces vamos a redibujar esta parte. Vamos a separar la fuente, al fin que está alimentando a ambas resistencias. Vamos a separarlo así. RC, R1, SC. Y de aquí tengo esto que va a tierra. Y por último, este que también va a tierra. ¿Alguien tiene dudas de lo que acabo de escribir? Que sea equivalente a lo que tenemos a la izquierda. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? De nuevo, vamos a redibujar esta parte para acomodarlo como lo teníamos en los otros ejemplos. Y voy a dibujar esto así. Tengo mi fuente de voltaje BCC.
más menos mi resistencia R1, después mi resistencia R2 que va a tierra, y todo eso va a nuestra base, a la base del transistor. Después tengo que dibujar lo que pasa en el colector, que es esto, es ese también, R del colector, y por último, la resistencia del emisor. Ahí está. ¿Ok? Ahora, recuerden, lo que yo tengo que caracterizar que es corrientes. Esta corriente está muy fácil, la corriente del colector. Corriente del colector. Aquí hay otra corriente que es la corriente del emisor. Y aquí debe entrar la corriente de la base. Pero esa corriente de la base surge de la unión o de la suma de estas dos corrientes, ¿no? Que sería corriente de 1 o corriente de 2. Entonces, ¿qué hacemos para simplificar este circuito? De tal manera que yo tenga una representación, digamos, más sencilla, simplificada, pero que no pierda de vista que mi objetivo es trabajar con estas tres corrientes. ¿Qué propones, Kaufman? Es su cumpleaños, profe, no sea así. Pero para empezar que encienda el micrófono, ¿no? Si es que está. Creo que no está ahí en su cumpleaños. Qué mala onda. Vamos a cambiar, vamos por Andrea Zavala. Sí. ¿Qué le harías, Andrea, a este circuito? ¿Cómo lo Estaba un poco simplificarías? distraída. Simplifica este circuito, entonces. ¿Qué le harías? Pues R1 y R2 en Muy paralelo, bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué crees que están en paralelo? porque, o sea, están unidas como por un nodo en vez de la malla. Están unidas por un nodo en vez de la malla. No me convence, pero por pura suerte más o menos va a funcionar así, Andrea. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Unas cosas muy feas que vimos la parte pasada con el diodo, con el que simplificábamos el circuito de tal manera que nosotros nos quedaba una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Qué le hacíamos a todo el circuito y a través de quiénes? Pues pasarlo a fuente de corriente. Muy bien. Y entonces, a quién vas a pasar a la fuente de corriente y cómo eso nos va a ayudar? Pues BCC ¿Sí? La de la con, izquierda, ¿no? ajá, Sí. con R1 Muy bien. ¿Cómo se quedarían pasa, reescritas? se pasa, bueno, a una fuente de corriente Ok. y que sería BCC entre R1 Muy bien. y luego se queda en paralelo R1 y R2 Perfecto. y pues Listo, ya ¿no? puedes hacer lo mismo de la derecha. Lo mismo que la derecha. O sea, el BCC y RC. Ujú. ¿Segura? Bueno, Ahí ya no, sí eso necesitamos RC, está ¿no? tranquilo, eso está fácil, ¿no? Entonces vamos a trabajar Ok, con lo que acabas de proponer, ¿no? ¿Qué le ok. tenemos que hacer a las resistencias? Pues simplificarlas en paralelo. Ok, entonces estás de acuerdo que quedaría R1, R2 entre R1 más R2, ¿no? Ujú, Va. Y después, eso me quedaría en una fuente de corriente, ¿no? Pero recuerda, a mí ujú. me caen mal las fuentes de corriente, aparte de que necesito que para entrar a la corriente de base todo esté en serie y aquí está en paralelo.
Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Pues, o sea, el paralelo, la simplificación Ajá, de paralelo lo multiplicas por veces entre R1 para pasarlo a este voltaje otra vez. para pasar la voltaje otra vez, ¿no? Entonces, lo Ujú. que tengo que hacer aquí ahorita es, quiero una fuente de voltaje. Entonces, a esta corriente que tengo aquí de VCC entre R1, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Por R1 por R2 entre R1 más R2. VCC R1, R1, R2, R1 más R2. Así, ¿no? Y Ajá, después me encuentro con una resistencia que igual va a este punto X que acabo de marcar aquí. Y esta resistencia era el paralelo, ¿no? ajá, Y ya con eso queda, ¿no? ajá. Listo. Muy bien, Andrea, ¿ya ves? Tú sí sabes. Estuvo fácil, ¿no? Sí. Va. Entonces, gracias, Andrea. Listo. Entonces, ya con lo que nos acaba de decir Andrea, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues de nuevo, vamos a nombrar a esto como nuestra resistencia de base y después vamos a nombrar a esta nueva fuente que tengo aquí como mi voltaje de la base, BBB, vamos a llamarle así. Además, podemos simplificar un poquito más este voltaje, ¿no? Quitamos esto y resulta que nos da R2 entre R1 más R2 por BSC. ¿Y esto a qué se parece? Se parece mucho a un divisor de voltaje, ¿no? Pero bueno, ya vimos por qué nos da y no nada más decir, ah, sí, la fuente la cambiamos por un divisor de voltaje y la resistencia de la base lo cambiamos por un paralelo y ya. No, estamos justificando esta situación. Ahora, tenemos esos nuevos valores, esas nuevas fuentes. Entonces, si nosotros reescribimos este circuito, ya podemos trabajar con él. Entonces, ese circuito va a quedar así. Vamos a poner la resistencia, esta fuente polarizada así, que se va a llamar BBB. Esto es tierra. Nuestro transistor, nuestra resistencia del transistor. Aquí me pasé. Aquí está mi fuente. Y por último tengo mi resistencia de emisor. SC, el transistor, resistencia B. Y listo, ¿no? Así ya queda todo junto. Y podemos poner ahora sí mi corriente del colector, corriente del emisor, corriente de la base, más menos voltaje colector emisor. Y creo que ya lo montoné un poquito. Voy a mover esto. Ahí está. Más menos voltaje base emisor. Y ya está. Listo. Con esto podemos continuar. Ahora, ¿a quién le va a tocar continuar esto? Vamos a cambiar el color antes. Listo. ¿A quién no le he preguntado? Diego Martínez. Aquí, prof. Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿Estás listo para esta parte? pues no, pero ya que. Va. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar la línea de carga de corriente directa de entrada. Y nada más para recordar que esto relaciona quién? El voltaje de la base emisor con la corriente de la base. Y nuestro objetivo es determinar voltaje de la base 0, corriente de la base 0, corriente de la base en Q y voltaje de la base emisor en Q. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer, Diego? Pues analizarlo por mallas. Muy bien. ¿Cuál dirías que es la malla de entrada? La externa, ¿Crees que funciona igual que en el circuito de autopolarización? ¿O se parece más al primerito que vimos? no, se parece más al primero. El primero. ¿Y ese circuito cuánto, bueno, cómo eran sus mallas? Pues lo divides a la mitad. Exacto. Entonces, ¿cuál dirías que sería la malla 1? La que tiene a qué elementos.
La base y el emisor, ¿no? La base y el emisor, muy bien. Entonces estamos aquí, ¿no? Vamos a decir que este es malla 1 y esta sería tu malla 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Qué sentido quieres poner para nuestra primera malla? horario. Horario. Entonces nos quedamos con este sentido. Entonces, ¿listo, Diego, para armar la ecuación Sí, de la malla 1? Vas. pues es menos BBB Muy bien. más el voltaje de la resistencia en B. ¿Por qué? ¿Por qué Pues, está polarizado así? pues ¿Quién porque así determina produce la polarización? la corriente IB Ah, muy bien. Entonces, ¿por dónde está entrando? ¿Por izquierda o por derecha? por izquierda. Listo. Entonces, continuamos con esa parte. ¿Qué voltaje sigue? El voltaje BE, que sería también más. Muy bien. Y Y por el último, voltaje de la resistencia, hace el voltaje de la resistencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuánto sí, debe sumar eso? cero. Cero. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Puedes cambiar los voltajes de las resistencias por ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda? Te queda también menos BBB Menos BBB. más RB por IB Muy bien. más BE Va. Y por último, más RE por IE igual a cero. igual a cero. Listo. ¿Y qué problema tenemos aquí, Diego? Aquí en términos de quién debe quedar esta línea de carga de corriente directa. I de B Y de B, y corriente de base y B de B. voltaje de base emisor. ¿Va? ¿Quién está estorbando aquí entonces? El voltaje de base, ¿cómo se llama? El voltaje de BB. Voltaje de base. Pero ese no estorba en sí, ¿no? Porque es una constante. Ah, sí, tiene Ahí razón. nada más lo tenemos que considerar. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que nos está estorbando aquí? La corriente del emisor, Perfecto. Y esa corriente del emisor, ¿cómo se relaciona con la corriente de base? beta más uno por I de B. Perfecto. Esto es dato del transistor, ¿no? Esto no es una fórmula que se sacó de la manga ni nada. Esto es dato de los transistores. Va. Entonces, si sustituimos eso, ¿cómo nos quedaría entonces nuestra línea de carga de corriente directa? Pues ya factorizado te queda beta más uno más R de B. Ujú. No, sí. Beta más 1, multiplicando ¿a quién? Ah, bueno. I de B. Ah, ya, No, es que ya quería factorizar la corriente de la base. sí, 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 pero. Ok, R de E y después I de B, ¿no? La RB, ¿no? Ah, sí, la R de B. La RB. Y todo Y eso por, esto, así, por I de B. y de B, y después, Menos BBB muy bien, más B de BB. EB. Y todo esto es igual a Cero. cero. Perfecto. ¿Dudas, Diego? ¿Estuvo fácil o estuvo No, difícil? fácil. Ah, ya ves. Entonces sí sabías. Listo. Gracias, Diego. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera ecuación, ¿no? La línea de carga de corriente directa. ¿Vale? Ahora hay que recordar que esto mm, pertenece a esta gráfica, ¿no? Que es voltaje de base emisor, corriente de base y esto se parece al diodo, ¿vale? Y nuestro objetivo, ¿cuál es? Encontrar el punto de operación. Ahora, a partir de esta ecuación de la línea de carga, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La corriente de base 0 y voltaje base emisor en 0. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Entonces, para eso Fernando Elizarraras nos va a ayudar. Aquí estoy. Fernando, ¿qué tenemos que hacer para encontrar esos dos datos? Para IB teta y Para IB0, BB teta. Phi, y perdón. sí, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, es que se me cortó. No te preocupes.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualar aquí en a 0 y después hacer ¿qué? Los voltajes de la malla 2. No, todavía no. Todos los voltajes de la malla 2 todavía no estamos trabajando. Nosotros queremos encontrar qué es la corriente de base 0, que sería esta parte, IB0, y el voltaje de base emisor 0. Pero para eso tenemos que hacer tenemos que igualar una de estas variables a 0, ¿no? ¿Cuáles son? Y es igual en todos los ejercicios pasados. Sí. La verdad no me acuerdo, profe. Bueno, no te preocupes, ya para la próxima. Pero Perfecto. recuerda que le puede tocar a quien sea. Sí, aquí estoy. Va. Mari Carmen, ¿estás ahí? Ay, Sí, me dijo que. no. No, sí está. Ya regresé. Es que fui al Bueno. baño. Bueno, está bien. Mari Este, Carmen, justo a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar sí, estas aquí dos ando. variables? IB0 y voltaje base emisor 0. Em, tenemos que, para encontrar IB0 perdón, ¿y qué? Y voltaje de base emisor 0. Voltaje Em, VBE. tenemos que primero igualar la de, o sea, BBE a 0. Muy bien. Si VBE es igual a 0, ¿qué es lo que pasa en nuestra ecuación de línea de carga? Ah, ahí, IB0, ¿cuál sería? este, o sea, ahí ya solo despejamos Sí, IB, ¿no? y solo despejas IB. Entonces, sería BBB, o sea, Muy esa bien. constante, entre beta más 1 por RE más RB. Listo. Así de sencillo es, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos la primera, la corriente de base. ¿Y qué hacemos para la que sigue? Lo mismo, ahora IB va a ser 0, Ajá. Y por lo entonces tanto, este BB, ajá, es 0, es igual a la constante BB. muy bien. ¿Dudas sobre eso? No, todo Está bien. fácil, ¿no? Ok. Ujú. Gracias, Mari Carmen. No, Aparte, esa línea nos ayuda a trazar esta recta. Y esa recta nos va a decir qué. ¿Dónde está ubicado el punto Q de entrada? ¿Va? Ahora, lo único que nos falta ahorita es determinar según yo, el voltaje, no, perdón, la corriente de la base en Q y simplemente despejamos de esta ecuación que tenemos aquí, que es la línea de carga directa, y se parece mucho al IB0, ¿no? Y eso es igual a BBB menos voltaje de base emisor Q, que eso sí puede funcionar como una constante, también porque recuerden que ese voltaje se parece mucho al del diodo. ¿Qué más? Voltaje más 1, voltaje más 1, beta más 1, RE más RB. Ok, y ahí tenemos nuestro punto de operación de entrada. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Quién quiere comentar algo? Recuerden que es el momento. Y déjenme revisar si me salió. Sí. Listos. ¿Va? Entonces ya tenemos aquí nuestro punto de entrada. Punto Q de entrada. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Encontrar encontrar el punto Q de salida. Y para eso vamos a utilizar el mismo
circuito. Vamos a copiarlo. Vamos a quitar lo que ya no nos sirve. Aparece esta parte. Y ya, se acabó. Entonces vamos a trabajar con esta parte, con la malla 2. ¿Están de acuerdo? Y para eso Germán, ¿le nos va a puedes subir ayudar. tantito nada más? Sí, Santiago. Listo, Ya, prende. gracias. Va. Bueno, antes, Eli cerrarás, Fernando. Estuvo fácil, ¿no? Ya, ahora sí ya sabrás qué hacer. Sí, ya sí. Va. Entonces vamos a preguntarle a alguien más. Sabdi ya participó la vez pasada. José Gabriel. No, Gabo también participó, creo que la otra vez. ¿Quién ha escuchado? Hace mucho que no escucho a Poza. Andrea Pérez tampoco ha participado, prof. ¿A quién, David? Andrea Pérez. Ah, no, ella va a participar después. Entonces vamos con Poza. ¿Qué ando, prof? Poza, necesito encontrar el punto de operación de salida. ¿Qué necesito hacer? Esto se vuelve un poquito repetitivo, pero yo creo que a estas alturas ya sabrás cómo lo debemos plantear. Pues supongo que ahora hacemos lo mismo que el anterior, que empezamos a hacer la malla para el lado 2. Sí. ¿Qué sentido quieres, Poza? ¿Horario o antihorario? ¿Cuál crees que nos convenga en esta situación? Pues ahorita antihorario, ¿no? Porque como se propuso la Antihorario. hice. Perfecto. Recuerda, Poza, esta sí sé, y bueno, las corrientes, este sentido de las corrientes es importante conservarlo. ¿Por qué? Porque este sentido hace referencia a los transistores NPN, que es justo con el que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, esos son inamovibles. ¿Ok? Ok. ¿Listo, Poza? Entonces, ¿cómo queda polarizada esta fuente de voltaje VCC? Pues así justo como está, más menos. Sí. Después. ¿Dónde va el menos? ¿Abajo o arriba? La VCC. Más abajo, ¿no? Y menos arriba. No, este es fija. Ah, ok, Menos no. más. Ok. ¿Va? Ahora sí, Ujú. considerando la corriente, ¿cómo queda polarizada la resistencia C? Queda más menos. Abajo Ah, más y muy menos bien. arriba. Muy bien, muy bien. Y ¿Y más. la resistencia del emisor, cómo queda? Sí, Polarizada. más arriba y menos abajo. Muy bien, listo. Ahora sí, Poza. La ecuación de la malla 2. Sí, sería menos el voltaje SC Muy bien, más el voltaje DRC sí. más el voltaje CE Colector emisor. Y por último, más el voltaje de RE igual a 0. todo esto igual a 0. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que relaciona el punto de salida? El punto Q de salida. ¿En términos de qué variables debe quedar? La corriente del colector y el voltaje de colector emisor. ¿Va? No hay que perder eso en cuenta. No hay que perder eso de vista. Ok, entonces, continuamos con esto, con el procedimiento que teníamos. ¿Qué es lo que debes hacer ahora, Poza? Bueno, pues sustituir los voltajes por los que son de resistencia. Ok. ¿Cómo Entonces el quedaría? BC se queda así. Sí. Y más corriente IC Muy bien. por RC. La voltaje de C se queda así. Sí. Más la corriente IC por la resistencia y RE. Corriente IC. ¿Sí, no? ¿Ya en qué No, parte del IE, transistor estamos? perdón. IE. Así es, en el emisor. Entonces, si nuestro objetivo es esto, corriente de colector y voltaje de colector emisor, ¿quién nos está estorbando ahí, Poza? Pues el IE. El IE. ¿Cómo se relaciona la corriente del emisor respecto a la corriente del colector? Ay, no me acuerdo. No lo noté. Vale, esto es a través de alfa, donde Ok. alfa, esta es la verdadera, beta más 1, ¿ok? Ok. Y recuerda,
beta es un valor grande, alrededor de las centenas, casi llegando a los miles. Entonces, esta alfa tiende a ¿qué? A 1. Y por lo tanto, la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. Es lo que vamos a considerar. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con esta parte. ¿Y cómo queda ya tu línea de carga directa de salida? Ya todo Pues agrupado, todo bonito, pues. quedaría resistencia de C más resistencia de E Muy bien. multiplicada por la corriente de IC Perfecto. menos el voltaje de CC más el voltaje de CE igual a 0. Listo. Y esa es la línea, ¿no? Ujú. De salida. A ver, pues rápido, ¿cómo se llama esa línea? Nombre completo. Mm. Ah, ¿verdad? No, no sé. Línea de corriente de carga. Mm. Perdón, línea de carga de corriente directa de salida. ¿Va? A ver, ok. Listo. Nada más. Ahora, gracias, Posa. Sí. Listo, gracias a nuestro compañero. Ya llegamos a nuestra segunda ecuación importante, en donde nuestro objetivo es trazar o encontrar el punto de operación que tenemos justo a la salida. Esa salida, recuerden que está en el colector. Hay que recordar que estas gráficas son algo así, medio raras. Esas las pueden encontrar en cualquier hoja de especificaciones. Esta es una IB1, IB2, IB3, ¿no? Depende de ellas. Y lo que nosotros vamos a encontrar es esto, que creo que la grafiqué muy mal, esta parte. Vamos a suponer que estamos aquí en IB3. Es este punto de operación de salida. Esto está en términos de BCE, términos de IC. Entonces, estos dos puntos, ¿quiénes son? IC0 y BCE 0. Y una vez que tenemos eso, pues vamos a calcularlos. ¿Qué me falta? Pues nada más, creo. Sí. Tengo que encontrar IB0 y no. Corriente del colector. 0, voltaje colector emisor. 0. Y ahora sí, Andrea Pérez. Eu. Mande Va. usted, profesor. Así nos llevamos, Andrea. Cris, Vale. Andrea, por favor, esas dos variables. Esto ya es trámite. Pues VS es igual a 0, ¿no? VCE, vamos a ponerlo si VCE es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿A quién podemos despejar? A ICQ. Muy bien. Hice 0. Ah, Aguas, Andrea, no se te vaya a ir eso, porque sí son puntos diferentes. Entonces, ¿cómo quedaría hice 0? ay. VEE. No, es CC. Espera, ¿qué? Es CC. Ah, sí, VCC. Muy bien. Ahí voy. Sobre Beatriz. RC más RE. RC más RE. Muy bien. Y ahí está, ¿no? Listo. Ajá. Y ahora, ¿cómo calculas BCE 0? Cuando IC vale 0. Ok. ¿Y cómo queda? Que BCE es igual a BCC Ujú. menos RC más RE por IC. Te vamos a colgar, Andrea. No, espere, ¿qué? IC vale 0, ¿no? Ajá. Hasta ahí Ah, queda. sí. Hasta ahí se queda, Andrea. Listo. Va. Ya, Andrea, no pasa nada. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos esos puntos. Gracias. Y por último,
lo que tenemos que determinar es, de nuevo, la corriente del colector. Ahora sí, recuerden, esto no es 0, esto es Q a partir de nuestra línea de carga. Y entonces eso queda VCC menos voltaje colector emisor en el punto Q entre RC más RE. De hecho, esa línea quedó exagerada. A ver, ahí está. Ahí tenemos nuestro otro punto. Y por último, el último parámetro que necesitamos encontrar, ¿cuál es? La pendiente de la carga de directa. Y ese punto, ¿dónde está, Diego Solana? Esa pendiente, ¿cómo se define, Diego? Claro, si es que está Diego, ¿no? Aquí andamos, prof, tranquilo. Listo, Diego. ¿Cómo se define esa pendiente? Pues sería negativo. Muy fácil. Menos 1 más RE, ¿no? Más o menos, más o menos. ¿Cómo la podemos calcular? Recuerda que esta es la relación entre VCE y la corriente de colector. Entonces, ¿quién sería nuestra pendiente en esta ecuación? Sería el primero de valor negativo, porque pues es pendiente negativa y sería de... Muy bien. Pues le hice entre BC. ¿Ves esta ecuación que tenemos ahí, la que acabo de marcar? Sí. Así. Esta ecuación es una Y igual a MX más B. Y, ¿quién sería? IC, ¿no? B sería nuestra BCC, que es constante, entre RC más RE. Entre RC más RE. Entonces, ¿quién es nuestra X? La pendiente es BCEQ entre RC más RE. Casi, porque recuerda. Es la X, es menos 1 entre RC más RE. Perfecto. RC más RE. ¿Va? Nada más para terminar esta parte, voy a escribirlo. Y RC más RE. Y esta sería nuestra pendiente, que es justo lo que nos acabas de decir. ¿Va? ¿Dudas en esa parte, Diego? Tranquilo. Todo bien. Vale. Listo. Pues entonces, con eso terminamos nuestro tercer circuito de polarización. Este tercer circuito es el que más vamos a utilizar. A ver, déjenme comparar rápido las... ok, aquí 2 veces la beta. Bueno. Sí, vamos a utilizar el circuito de divisor de voltaje. Y de hecho, algunos que ya hayan pasado por la práctica 3 o práctica 4 de laboratorio, es la misma configuración que ustedes utilizaron. Esto hace que... Esto controla mucho a partir de ese divisor de voltaje, controla el valor de las corrientes de base. Las hace muy chiquitas. Y entonces, ¿por qué nos conviene que sea algo pequeña? Porque, si ustedes se fijan, de hecho, podría regresar a la presentación. Sí, vamos a regresar a la presentación. Ya me cambié de drive. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vamos a ver si se puede ver desde aquí. TJ. Tardado. Ahí está. Sí se va a alcanzar a ver. Listo, entonces a lo que voy es esto. Vean lo que nos dice ahí. Son valores absolutos máximos. Y si ustedes se fijan en la segunda marca amarilla, ¿qué es lo que tenemos? La corriente del colector máxima. ¿Va? Ahora,
Entonces, esto dice que este transistor apenas alcanza a resistir 100 miliamperes. Es algo pequeño, ¿no? Y si nosotros consideramos que la relación entre, vamos a ponerlo acá. Oh, se sale por usar la multipantalla, entonces no la puedo utilizar. Vamos a ver si regresa o no regresa. Bueno, entonces vuelvo aquí. Una disculpa, no sabía que se salía. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vean los valores de beta. Tenemos 110 hasta 800. Y si esa corriente de base, por ejemplo, en el caso de A, que es 110, llega a ser apenas de 1 miliamper, pues ¿qué es lo que nos va a pasar? Que probablemente vamos a quemar a ese transistor. Y peor aún, si estamos utilizando un transistor C que tiene una beta alta, con que la corriente de ese transistor llegue apenas a los 10 microamperes, pues es probable que también nos carguemos al transistor, ¿no? Entonces, este elemento divisor de voltaje que tenemos acá va a hacer que nuestra corriente de base sea muy pequeña y podamos estar tranquilos al momento de implementar nuestro circuito con el TBJ, ¿vale? Y si ustedes se acuerdan, los que hayan tomado ya la práctica, estas resistencias de hecho tienen valores muy altos. En la práctica es 100K y en esta es de 8.2K. Con eso entonces aseguramos aún más la estabilidad y la vida del transistor. ¿Ok? Entonces es por eso que esta configuración es la más utilizada y la más segura para nuestro circuito. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? O sea, yo no entendí perfecto cómo concluyó esto último que acaba de decir, que la corriente B va a ser chiquita y que todo está a salvo. O sea, entendí el procedimiento Ahí. y todo, pero la conclusión no la capté perfecto. Ah, ya. Bueno, que esta configuración suele ser así. Resistencias de R1 y R2 suelen ser grandes. ¿Qué pasa cuando tú tienes un voltaje X con resistencias grandes? Pues provocas una corriente pequeña, ¿no? Esa corriente pequeña, ¿por qué tiene que ser pequeña? Pues por lo siguiente. Nosotros tenemos un valor máximo de corriente en el colector, que es la IC que tienes ahí arriba de 100 miliamperes. Y ver el peligro que tenemos aquí, las betas, los factores de amplificación beta. ¿Por qué es importante? Porque si te acuerdas, tenemos la relación de corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Si esta corriente de base, pon tú, es de 100 microamperes, vamos a ponerle 100 microamperes. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una beta de la máxima que podemos tener ahí, que sería como de 800? Entonces, si nosotros multiplicamos 800 por 10 a la menos 6, sí, ya me equivoqué. Ahí está. Voy a tener 80 miliamperes. Entonces, eso está seguro. Pero, ¿qué pasa si nosotros usamos una corriente en base más grande, que podría ser una de 1 miliamper? Ese 1 miliamper multiplicado por 800, vamos a tener 0.8 amperes. Y entonces ya no, porque mi máximo es de 0.1 amperes. Entonces quemamos al transistor. Entonces, no sé qué más podría decirte en esa parte. Cosa que no podemos asegurar en las otras polarizaciones, ¿no? Porque aquí tenemos directamente, aquí hay un divisor de corriente, pero esa división de corriente no te asegura que, dependiendo tanto del valor que tenemos aquí de RB,
puedas bajar el valor de la corriente. O tendríamos que usar una resistencia de base muy grande, pero eso a su vez, ¿a quién afecta? A los puntos de entrada que tenemos justo aquí definidos en esta ecuación. RB aquí es importante. Entonces, si tú haces esto muy grande, pues sí, vas a ver reflejado en la corriente de la base disminuida. Pero recuerden, lo importante aquí es que ya tenemos las ecuaciones que definen las polarizaciones de cada una de estas configuraciones, pero todavía no vemos uno de los objetivos principales, que es diseñar. Entonces ahora, para la siguiente semana, lo que tenemos que hacer es utilizar dos métodos con el que vamos a proponer diferentes valores de resistencia para nosotros asegurar que vamos a trabajar en el punto Q. ¿Va? Porque hasta ahorita no hemos hablado de valores, ¿no? Nada más estamos diciendo que nuestro punto de operación depende de estos voltajes y de estas resistencias en ciertas configuraciones. Pero ahorita sí tenemos, bueno, después sí tenemos que proponer un diseño. ¿Va? Ok, sí, mejor, gracias, prof. Bueno. Y ya nada más para terminar, pues como habían anticipado esta parte con su compañero Poza, el sentido de las corrientes es inamovible. ¿Por qué? Porque es un transistor de este tipo, NPN. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora usar un transistor de tipo PNP? Y es justo lo que voy a poner ahorita. Vamos a poner convertir un TBJ NPN a PNP. Y van a ver que las mismas configuraciones se pueden utilizar siempre y cuando que. Vamos a ver los pasos. Vamos a una de las configuraciones básicas que tenemos aquí. A ver si me alcanza el espacio. Sí. SC. Vamos a usar esto. R del emisor. R de la base. ¿Va? Ahora yo quiero pasarlo a PNP. ¿Cuál era la única diferencia en el dibujito entre transistores? Pues que simplemente esta parte apuntaba hacia adentro. Y tenemos eso ahí. Ahora vamos a considerar esta misma configuración y vamos a ir siguiendo los pasos que nos pide para plantear la nueva configuración con el nuevo transistor. Entonces el primero es cambiar el sentido de la flecha del emisor, que eso ya lo tenemos ahí. El 2, cambiar el sentido de las corrientes. Y cumplir con corrientes de Kirchhoff. Ok. Esas corrientes, ¿cómo son en la configuración NPN que tenemos aquí? Corriente del colector baja, corriente de la base entra y corriente del emisor sale. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto acá? Si yo cambio el sentido de las corrientes, pues entonces la corriente del colector sube, la corriente del emisor también sube, entra, y por último la corriente de la base sale. Entonces ahí estamos cambiando el sentido de las corrientes que nos pide, y de hecho, pues conservamos la misma ley de corrientes de Kirchhoff que teníamos en la otra. ¿Qué más pasa aquí? Cambiar el orden de los subíndices. ¿De quién? Cambiar subíndices de los voltajes. Para cumplir con
Ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, regresamos a esta parte y vemos que nuestros voltajes, ya sabemos cómo van. Vamos a mover esto un poquito así. Más, menos, voltaje base emisor, más, menos, voltaje colector emisor, y más, menos, voltaje colector base. ¿Vale? Y lo único que tenemos que cambiar acá, pues entonces, ¿qué será? Más, menos, voltaje base colector, más, menos, voltaje emisor base, y por último, más, menos, voltaje emisor colector. Y listo. Ya casi terminamos. Y lo último que falta es esto está un poquito rebuscado, pero lo podemos sintetizar en invertir las fuentes. Es decir, si tenemos fuentes negativas para alimentar, las pasamos a positivas. Y si tenemos fuentes positivas, ¿qué les vamos a hacer? Cambiarlas a negativas. Y por lo tanto, esta VCC ahora será menos VCC. ¿Vale? Y es lo único que tenemos que hacer para trabajar con transistores PNP, usando las mismas ideas que tenemos en el NPN. Y si nosotros hacemos o desarrollamos esta configuración, lo que vamos a tener es exactamente lo mismo. Vamos a poner esta parte. Si yo redibujo la parte del NPN, voy a tener esto. SC, RB, resistencia del emisor. Ahí está. SC, resistencia del colector y ya. Y las ecuaciones que yo voy a tener aquí, pues corresponden a lo que teníamos como siempre. IB más menos voltaje colector emisor, más menos voltaje base emisor, las tres corrientes. Y para la malla 1, tengo malla 1, malla 2, SC menos RB más RE, beta más 1, y B menos voltaje base emisor igual a 0. Y por lo tanto, IBQ, BCC menos voltaje base emisor Q entre RB más RB beta más 1, voltaje del emisor, sí, sigue siendo lo mismo, beta más 1, IBQ, voltaje ICQ, beta ICQ. Y para la malla 2, ¿qué es lo que tengo aquí? SC menos RC más RE y C, considerando que son corrientes iguales, emisor y colector. S es igual a 0. El punto de operación de salida, SC menos RC más RE y CQ, que es lo que tengo aquí, y la pendiente MDC menos 1 sobre RC más RE, ¿no? Esto es sintetizando todo lo que hemos, bueno, más o menos lo que hemos hecho con las otras configuraciones. Y el único cambio que nosotros tenemos que hacer en esta parte, o cómo quedaría esta parte, pues en realidad es cambiar los subíndices. Es el mismo análisis prácticamente. Entonces vamos a copiar esta parte. Vamos a pegarla hasta acá. Vamos a hacer las inversiones que nos pide desde un principio.
Entonces vamos a quitar todo esto. Y tenemos lo siguiente. De hecho, también tengo que invertir las fuentes. Ahí está. Ahí está. Menos más. Corriente de la base. Corriente del emisor. Corriente del colector. Menos más. Y aquí voy a tener menos más. Voltaje emisor base. Me equivoqué. Menos más. Voltaje emisor colector. ¿Vale? Y el cambio que yo voy a ver, pues sería aquí. Vamos a quitar estos signos y vamos a poner los que quedarían menos, más, esto queda igual, más. ¿Qué otra cosa tendría que cambiar? Esta parte, los subíndices. Y eso me queda voltaje emisor base. Ya tenemos eso ahí. La IBQ es igual a BCC menos BEB, cambiando de nuevo esta parte. Y abajo queda exactamente igual. La corriente del emisor, la corriente del colector también quedan exactamente igual. Y en la parte de la malla 2, que tenemos lo mismo. Cambiamos los signos, menos, más, y por último más. Aquí, otra parte que tenemos que cambiar son los subíndices, emisor colector, y aquí también vamos a tener que cambiar los subíndices. Aquí, emisor colector, los signos quedan exactamente igual, y por último la pendiente sigue siendo exactamente la misma. Y ahí está. Si nosotros ya tenemos un análisis en NPN, pues podemos extrapolarlo fácilmente a PNP. Pero como yo me siento más cómodo con usar los transistores NPN, pues nos vamos a quedar con esos, ¿va? Pero como pueden observar, es muy fácil cambiar de tipo de... algo que se me olvidó aquí. Obviamente, esto está mal. Y la flechita debería ir hacia adentro, ¿va? Como pueden ver, no afecta en casi nada. Nada más hay que cambiar subíndices y cambiar uno que otro signo y se acabó, ¿vale? Por si tienen que usar de repente un transistor en PNP. Acuérdense que es exactamente lo mismo, nada más hay que invertir corrientes y voltajes, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, Creo que profe. la última vez vemos un transistor PNP. Entonces, la siguiente clase ya, ahora sí, métodos de diseño. Vamos a ver dos métodos de diseño, que es método de la pendiente y el método en el cual tenemos que fijar el voltaje del emisor como una décima parte del voltaje de alimentación. Vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno y van a ver que sí nos van a dar diferentes valores de resistencia, pero no tan distantes entre sí. Nada más son métodos que hacen diferentes consideraciones. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo dejamos, a menos de que tengan dudas. Listo, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Estén bien. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, prof.